Si eres amante de lo paranormal, cuéntanos tu historia, todos tenemos una. Soy el Señor Tiempo y recuerda, tu historia, tu terror. Bienvenidos. Hace algunos años me tocó mudarme de ciudad por trabajo. Encontré un lindo departamento en una zona bastante céntrica de la ciudad. Todo marchaba bastante bien. Sus calles empedradas, estilo muy colonial, me encantaba. El clima era perfecto. El edificio era de 5 pisos. La planta baja se ocupaba como bodegas y no todos los departamentos estaban ocupados. En realidad era rara la vez que entre inquilinos nos topáramos y menos de noche. Normalmente yo llegaba pasadas las 10. No me gustaba recorrer todo el trayecto hasta llegar a las escaleras para poder subir a mi departamento porque siempre estaba oscuro. Al fondo del pasillo había una reja donde entraba muy tenuemente la luz. Era difícil no pasar casi corriendo. La vibra estaba muy pesada y en cuanto llegaba a las escaleras me sentía aliviado. En particular el edificio completo era bastante frío y oscuro. De día era necesario tener las luces encendidas porque no había forma que entrara bien la luz natural, ya que estaba rodeado de más edificios y había pequeños espacios entre cada departamento. Cuando llegué ahí, empecé a tener pesadillas. No podía dormir, me sentía cansado. Todo el tiempo tenía frío. Se me perdían pequeños objetos como llaves y otras cosas pequeñas. Había un espejo en la sala por donde se veía pasar algo, sombras, no sé. Pero yo vivía solo. Poco a poco fui conociendo a algunas de las personas que vivían ahí. Me hice de alguna amistad. Otros eran empleados del lugar y pues a veces subíamos a la azotea para tomarnos una cerveza, platicar. Y la vista de ahí era bastante espectacular. Y entre las pláticas pregunté si les había pasado algo similar, pero me dijeron, si te cuento, te vas a querer ir. Y ya no hablamos del tema. Pasó un par de meses y yo no podía seguir con esta situación. Los focos se me fundían a cada rato y de repente había un mal olor como a cañería. Hablé con el encargado y siempre decía que todo estaba bien, que lo checaría. Esa noche llegué a la casa después de la 1 de la mañana. Cuando iba por el pasillo vi una sombra acercándose a mí y tuve que correr del miedo que me dio. Cuando llegué a la puerta de mi departamento el foco se había fundido otra vez. Entré y encendí las luces de la sala y conforme pasaba se fueron fundiendo los focos. Y pensé, esto ya no es normal, aparte del miedo que tenía por lo que sucedió en el pasillo. Yo no soy una persona que crea este tipo de cosas, pero ahora sé que existen, porque me pasó. Al día siguiente hablé con un amigo que también estaba en la ciudad. Ella tenía algunos años viviendo ahí. Le platiqué todo lo que me pasó desde que llegué y me dijo que me ayudaría a buscar a alguna persona que supiera de esas cosas. No tardó mucho tiempo en llamarme. Me dijo que había hecho una cita con una medium y que podía ir al departamento a hacer una sesión espiritista y limpiar el lugar. Yo acepté de inmediato. Llegado el día, eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando llegó la medium acompañada de mi amigo y de una joven que también la ayudaba. Nos sentamos en la mesa, dejamos solo una luz encendida para que no hubiera tanta luminosidad. Nos tomamos todos de la mano formando un círculo y empezó como un tipo de rezo y a llamar a la presencia que me estaba perturbando. Y otra vez, la luz empezó a parpadear. Definitivamente hubo contacto ese día. Se veían sombras pasar, se escuchaban unas llantitas rodando por el piso y otros sonidos extraños que no sabría de dónde venía. La medium entró como en un tipo de posesión, donde la había poseído una mujer que decía que la habían matado y que había matado a su bebé. Dijo que se llamaba Isabel y que su padre la llevó con engaños para abortar, pero que todo salió mal, que le hicieron mucho daño a su cuerpo y que también a su bebé. Dijo que la buscáramos en los periódicos, que su caso fue muy sonado y que solo quería ya irse. Después habló otra mujer que también había perdido la vida en ese lugar. El caso era muy similar,
pero esta fue por su propia voluntad, pero nadie sabía que había ido. La medium decía que esa mujer lloraba todo el tiempo, que estaba arrepentida y que estaba pagando todo lo que había hecho. Estuvimos aproximadamente 3 horas. El tiempo se pasó muy rápido y estaba aterrado por todo lo que supe de ese lugar. La señora, la medium, volvió una vez más y me dijo que tenía que irme de ese lugar porque los espíritus me estaban absorbiendo la energía y yo ya empezaba a enfermar. Caminamos por el pasillo donde estaban las bodegas y me dijo que tenía que irme. Y dice, en este lugar hay muchísima sangre, muerte y hay una fosa donde hay muchos cadáveres de mujeres que jamás serán encontradas. Justo al inicio del edificio había una tapa de cemento que sobresalía del piso, que los trabajadores ya habían sellado. La mujer señaló que los cadáveres estaban ahí. La piel se me erizó, yo un escalofrío sentí por todo mi cuerpo, me recorrió hasta en la cara. Esa noche no pude dormir en mi casa, me tuve que ir con un amigo por unos días en lo que encontraba otro lugar donde vivir. Pero sí le dije a uno de los amigos que hice con los que me subí a la azotea que ya sabía algunas cosas y necesitaba saber más, que necesitaba que me contara realmente qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba. Me miró fijamente y suspiró. Me dijo que su abuela vivía a 2 cuadras del edificio. Eran por los años 70, aún no había muchas construcciones, pero particularmente ese edificio lo construyeron muy rápido. El dueño era un doctor bastante acaudalado, tenían varias propiedades en ese entonces pueblo y buenos contactos con políticos. Era un hombre prepotente y se sentía dueño del pueblo por ser una persona influyente. El edificio fue hecho para ser un hospital privado donde únicamente atendían a personas con buena solvencia económica. Su hospital contaminaba un arroyo que pasaba a unos cuantos metros de ahí. Le decían que era el tiradero porque en las madrugadas llevaban un tambo lleno de sangre y residuos humanos de los abortos que practicaban ahí clandestinamente. Dice que parecía como si todo estuviera licuado y que en varias ocasiones reclamaron los lugareños, pero que jamás hacían nada las autoridades. Su abuela los estuvo observando mucho tiempo y se dio cuenta de las atrocidades que se cometían ahí. Llegaron a sospechar que tuvieron que ver con la desaparición de una enfermera, hija de una lugareña de ahí y que también era empleada del hospital. Pero cuando todo realmente explotó fue que la hija de uno de los adinerados del pueblo falleció y nunca le entregaron el cuerpo, justificándose de que la joven se había ido por su propia voluntad, a lo que su padre no se lo creyó ni por un momento. El padre amenazando al doctor de que haría todo lo posible por destruirlo y no descansaría hasta lograrlo. Pues no le quedó nada más al doctor que desaparecer por un tiempo. Cerró el hospital y fingió vender sus propiedades. Se cambió el nombre y así pasaron varios años en ausencia hasta que de nuevo el edificio fue remodelado y adaptado para rentar departamentos, que hasta el día de hoy sigue con esa función. Se dice que el doctor tenía otro hospital a las afueras del pueblo y que también ahora son departamentos, que los hijos son los que ahora administran los edificios. Pude conocer a algunos trabajadores de mantenimiento y también me contaron una historia similar. Dicen que hasta la fecha van diferentes personas en diferentes autos a preguntar por el doctor, pero obviamente el doctor ordenó no dar información alguna. Se dice y se supone que es el padre de esa chica que aún sigue buscando justicia, o tal vez sean los familiares de otras tantas que jamás volvieron a su casa. Esta experiencia de verdad me dejó impactado y hasta cierto punto traumado. Creo que no volveré a vivir en un lugar donde no sepa su historia.
hay muchas almas sufriendo encerradas entre las frías y oscuras paredes de ese lugar.